Dice así, yo luego hago la introducción. Dice, pregunta número 1, ¿qué es lo que me apasiona? Recuerden que estas preguntas fueron hechas por ustedes mismos el día de ayer. El día de ayer, sí. Dice, número 1, ¿qué es lo que me apasiona? Voy a darles dos respuestas. Una que es espiritual y otra que es terrenal, porque yo me imagino que les gustaría saber las dos. Pero hablando de lo espiritual, obviamente me apasiona demasiado ayudar a las personas. No sé, siento que para eso nací, siento que me apasiona demasiado el amor que Dios nos tiene, me interesa demasiado que las personitas que ahorita están pasando por situaciones difíciles puedan experimentar el amor de Dios, porque yo pasé demasiados años en muchas tribulaciones y por fin ahora estoy saliendo de ellas y siento que como muchas personitas pensamos que nunca iba a acabar, pensamos que esa luz, ese túnel oscuro nunca iba a tener una luz al final. Entonces qué bonito y qué apasionante es saber que nosotros podamos llevar luz en medio de tantas tormentas, a tantas familias, a tantas personas. Qué apasionante es saber que nosotros somos el puente y el instrumento para que un alma se gane o se pierda. Entonces, en lo espiritual eso me apasiona, servir y obedecer. Creo que quiero obedecer a Dios con todo mi ser y con todos mis pensamientos y con todas mis acciones. En el ámbito terrenal me apasiona la psicología muchísimo. El pensamiento humano, me apasiona mucho eso, diría yo que es una pasión. Conocer cómo piensa el ser humano. Todas las ramas de la psicología me apasionan muchísimo. Pregunta número 2. ¿Cuál país quiero conocer o visitar? Bueno, me encantaría, o sea, sí, un país súper soñado. París, me gustaría visitar París, me gustaría visitar Italia, me gustaría visitar Chile, Estados Unidos, Puerto Rico, eh, Brasil, muchos. 3. ¿Cómo saber cuándo un sueño es de Dios o del diablo? Bueno, yo ayer les estaba comentando una anécdota sobre que muchas veces nosotros tenemos sueños donde aparecen demonios o aparecen cosas oscuras y no precisamente es porque eso lo haya puesto el diablo, sino que muchas veces Dios nos deja ver con qué estamos luchando o batallando. Y hoy lo veíamos en el libro que estamos leyendo de la ciencia de la oración, y es que muchas veces en el discernimiento espiritual Dios nos muestra en medio de nuestros sueños con qué están batallando las personas por las que estamos orando o nosotros mismos. Entonces podemos ver esos demonios. Yo siento que cuando un sueño no es de Dios, es cuando te incita a hacer lo contrario a lo de Dios, ¿sí? Todo lo que lleve, ¿por qué te lo digo? Porque el Espíritu Santo, la palabra de Dios, nunca se contradice con sí misma. Entonces, si es de Dios, no se puede contradecir con lo que la Biblia dice o con lo que dice su palabra. Por ende, ese sería un buen filtro que nosotros podemos adaptar para identificar si es un sueño de Dios o no. Por ejemplo, si tú sueñas obviamente con una escena pornográfica
o si tú te sueñas con el, acostándote con el, no sé, con el esposo de tu marido, del vecino, perdón, o si tú te sueñas teniendo un amorío con, no sé, con alguien que tú sepas que está casado, ¿cierto? No, 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 eso no viene de Dios. También, digamos que no sea explícito, pero sí lleve a, que si lleve a hacer algo malo. Por ejemplo, puede que tú no estés soñando en específico con una relación sexual, con pornografía o con algo así, pero hay sueños que el enemigo pone, dardos, que te hacen dudar de tus acciones buenas, ¿me entiendes? Por ejemplo, tú tienes que, por ejemplo, diezmar, tú tienes que diezmar en tu iglesia. Entonces el diablo te pone un sueño súper bonito, pero te muestra que tú en vez de diezmar, debes de darle, en vez de ese dinero que tú estás dando en la iglesia, que ya no lo des en la iglesia, sino que lo des en, a los necesitados. Y obviamente ustedes dirán, pues sí, puede, es, sería mejor, pero realmente eso no es algo que Dios quisiera que hiciéramos, ¿sí me entienden? Entonces hay que tener mucho cuidado. Yo digo que lo más importante es el filtro que hay pasándolo por la Biblia, ¿sí? Vamos con el punto número 4. Eso hay de todos. Hay preguntas muy profundas y hay preguntas... Ah, bueno, pero quiero hacer un paréntesis. No todos los sueños vienen de Dios o del diablo. Hay sueños que se producen por tu subconsciente. Entonces recuerden que el cerebro humano es una máquina súper inteligente. Muchas veces son los retazos de tus pensamientos diarios o de la semana que generan el tema del sueño, ¿sí? El tema de los sueños es algo que está siendo muy debatido por todos los profesionales mentales porque es un misterio, aún sigue siendo un misterio. Hay cosas que no han podido resolver, hay estudios que no se han podido resolver aún, entonces queda como muy incógnito. Sabemos de que Dios sí habla a través de los sueños, es claro que sí, pero no siempre todos los sueños que tú tienes son de Dios o son del diablo. Eso también podría decir. Número 4. Dice, mi color favorito. Ay, bueno, me encanta este color. Es como un agua marina. Eh, Me gusta también el negro para vestir. Me gusta el blanco y el azul agua marina. Yo creo que blanco, negro y azul. Azul clarito. Esto es como un azul, no sé. Pongan en los comentarios qué azul existe. Dice, número 5. Pregunta número 5. ¿Cómo encontrar a Dios y sentirse a su lado? Recuerden que estas preguntas son hechas por ustedes. ¿Cómo encontrar a Dios y sentirse a su lado? Esto parece muy, muy sencillo, pero no es tan sencillo. La pregunta es bien profunda, porque está un poco mal formulada, pero yo la escribí tal y como me la dijeron. Empezando que tú no encuentras a Dios. Dios siempre te busca a ti. Aunque la circunstancia parezca que tú lo estás buscando, realmente el que ya te buscó desde hace rato es Dios. Dios siempre ha buscado la manera perfecta para que tú lo estés haciendo, pero es algo inducido por Él. Pero si lo pudiéramos modificar, podría decir cómo poder conocer más a Dios, ¿cierto? Y sentirme cerca de Dios. Al principio es difícil porque como tú no estás en el espíritu, tú sientes que todas las acciones que haces espirituales son como que tú estás hablando con una pared, literalmente.
Cuando nosotros apenas estamos comenzando el camino espiritual, es difícil que tú puedas sentir cosas espirituales. ¿Por qué? Porque tú estás permeado de, de todo el pecado, de todas las manchas que hay de tu pasado. Es difícil al principio poder conectar y realmente sentir a Dios, pero así, o sea, literalmente con tus sentidos. De fe tú lo puedes proclamar, pero al principio es difícil. Pero entonces, ¿cómo hacerlo? Comenzando a leer la Biblia y a orar. Creo que es un paso importante el poder conectarte. ¿Cómo conoces más a Dios? La palabra de Dios es la voz de Dios. Entonces debemos de pasar más tiempo en la lectura y la meditación de la palabra de Dios y en oración. Pero hay un punto clave, pero es la última pregunta que me hicieron acá. Entonces la voy a dejar para lo último, que es el punto ya que yo digo clave, clave, clave para uno sentirse al lado de Dios. Pero sí, ¿cómo encontrar más a Dios o cómo acercarme más a Dios? Leyendo la palabra y orando. Dice, punto número, pregunta 6, dice, ¿cuánto tiempo tienes como seguidora de Cristo? Bueno, yo les he comentado que yo llevo 11 años de bautizada, pero desde pequeña me han llevado a la iglesia. Cuando tenía como 6 o 7 años, más o menos comencé a ir a la iglesia. Luego mi abuela era la que nos llevaba a la iglesia, pero luego ya ella se fue para la ciudad donde ella vivía. Nosotros dejamos de asistir porque realmente yo asistía porque ella me llevaba, no porque a mí me nacía, porque regularmente un niño tiene que ser que desde cuna lo lleven a la iglesia para que su espíritu esté conectado. Yo lo hacía más que todo por obediencia. Entonces cuando cumplí, ¿cuántos años? 15 años, me bauticé. Me bautizaron y ahí, entonces ya son 11 años. Vamos con la pregunta 7. Esta pregunta es de Noelia. ¿Cómo saber si estás procesado por Dios o estás siendo procesado por Dios? Esta pregunta hoy la respondí, no precisamente en vivo, pero yo pienso que desde que nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, desde ese momento comienza el proceso. O sea, que yo siento que nuestra vida está siendo procesada siempre, porque nuestra obra nunca termina, sino que Dios siempre nos tiene como una escultura de barro que siempre está siendo moldada. La diferencia es de que hay procesos que se acumulan y son más difíciles que otros procesos, pero digamos que cómo saber cuando estoy pasando una batalla o una guerra espiritual, creería yo que sería una pregunta más específica, y hay varios síntomas que tú puedes entenderlo como una guerra espiritual, y una de ellas, vamos a decir varios, porque yo siento que yo soy un vivo ejemplo de una guerra espiritual, porque desde que yo comencé a servir, siento en este momento que yo estoy en guerra espiritual, porque llevo 6 meses siendo terriblemente atacada, pero gracias a Dios siempre en victoria, porque obviamente al enemigo no le agrada que nosotros, sus hijos, estemos siendo un dolor de cabeza para el plan que él tiene, porque le estamos dañando sus planes, ¿cierto? Pero uno de los síntomas es el desánimo. ¿Por qué? Porque nosotros regularmente, como ya estamos en el espíritu, nosotros estamos animados a hacer muchas cosas para Dios, pero esa actitud y esa motivación comienza a menguar. Entonces,
hay un poco de desinterés en la misma naturalidad al buscar a Dios. Ya no es algo tan natural como antes, sino que se vuelve una disciplina más que algo voluntario. Siento que otro síntoma es el tema del cansancio físico. Y no lo digo porque tú de pronto trabajes mucho o porque no duermas o porque, sí, por cosas externas terrenales, sino que por más de que tú duermes bien, por más de que tú te alimentas bien, de todas formas tú te sientes mal físicamente, porque a pesar de que tu cuerpo no está teniendo una batalla física, la guerra espiritual que tú estás teniendo hace que tu cuerpo se agote mucho. Eh, otro, otro síntoma también es como la apatía o la insensibilidad que nosotros tenemos con las situaciones que nos rodean. Por ejemplo, cuando nosotros somos tolerantes con algo en específico, pero cuando estamos en una guerra espiritual, estamos un poco más a la defensiva. También se ve afectado mucho el tema del sueño, ya sea sueño excesivo o no podemos dormir. También pasa mucho de que nuestra familia se viene en contra de nosotros o los seres que nosotros más queremos se comienzan a venir en contra de nosotros, porque regularmente cuando estamos en una batalla espiritual no solo es un problema el que tenemos, sino que son muchos los que se van atravesando. Pero bueno, para no hacer muy largo la respuesta, sí, digamos que también otro síntoma es el de los pensamientos involuntarios, que sabes que tú estás firme y que tú estás en santidad, pero de un momento a otro te llegan demasiados pensamientos constantes de cosas que no le agradan a Dios, pero sabemos de que el enemigo, como sabe que tú no estás tirando o no estás bajando la guardia, como tú estás firme, él quiere hacerte caer como sea. También afecta los sueños. Otra cosa, por más de que tú estés bien espiritualmente, el enemigo también trata de afectar el dormir. Cuando tú tienes sueños, también lo afecta. Pero bueno, yo no sé, pero yo no puedo dar respuestas corticas. Vamos con la pregunta número 8. ¿Cómo disciplinarme en la oración? Yo hoy he estado hablando de esto. Yo siento que yo nunca he sido una persona completamente disciplinada con la oración como muchas más personas de admirar. ¿Sí me entienden? O sea, yo sí tengo el hábito de orar constantemente, todo el día, pero yo no soy del tipo de persona que oro muchísimas horas, como pongamos 3, 4, 5 horas, y siempre oro a una hora específica. No, yo sí sé que cuando me levanto y cuando me acuesto oro, y durante el día, en varios periodos del día, oro. Pero yo debo de ser honesta y yo siento en mi ser que debería orar por más horas. O sea, después de que hemos leído este libro me he dado cuenta de que hay batallas que solo se ganan orando, y muchas veces hacemos una oración de 40 minutos o de una hora, pero debemos de tratar de orar mucho más. O sea, debemos de tener una vida de oración sin cesar. Y yo creo que para eso es importante el tema de los horarios, ¿sí? Ponerse una disciplina de horarios, de días y ponerse metas. Poner alarmas por si de pronto se te olvida. Y para poder nosotros orar tantas horas es importante no hacerlo solo con la mente, sino también con el espíritu, también con adoración. Yo creo que este libro que hemos leído me ha ayudado mucho para entender de que cuando nuestra oración se vuelve un poco corta, o no corta, sino que uno se queda sin palabras o sin qué decirle a Dios,
después de una hora, por ejemplo. Hay muchas maneras de orar y una de ellas es adorándolo. Entonces, ese es un punto importante. Pero para responder la pregunta sería estableciendo hábitos, horarios y que tengas como recordatorios, ¿sí? Dice, pregunta 9, mi estatura. Yo les voy a decir en centímetros porque no sé en pulgadas. Yo mido 1,62 centímetros. 1,62 centímetros. No sé ustedes qué piensen, si soy bajita, si soy alta, pónganlo en los comentarios. Bueno, continuemos. Pregunta 10. ¿Cómo se hace el ayuno? Bueno, chicos, ¿cómo realizar el ayuno? Yo ayer la respondí, pero pues sería bueno que quedara en el video. Bueno, es que es un tema muy largo, pero recuerden que hay 4 tipos de ayuno, ¿cierto? El ayuno total, que es sin alimentos y sin agua. El ayuno parcial, que es sin alimentos pero con agua. El ayuno del ayuno de Daniel, que es con cierto tipo de alimentos. Y el ayuno que es nosotros quitando algo que nos roba nuestra completa atención y se está volviendo un ídolo. Por ejemplo, las redes sociales, algún juego en particular o así. Entonces, yo siempre recomiendo que antes de ayunar, siempre, si ustedes tienen una enfermedad que comprometa su forma de alimentarse, que consulten con su médico, o sea, qué tan prudente es que tú dejes de alimentarte si tú tienes una condición peligrosa en tu salud. Después de eso, antes de que tú hagas el ayuno, es importante que antes de ayunar pongas ese ayuno en oración. Por ejemplo, si tú vas a ayunar el domingo, que desde hoy tú pongas ese ayuno en oración y lo pongas para que el Espíritu Santo sea teniendo el control. Recordemos que el ayuno es una guerra espiritual muy fuerte donde se rompen ataduras, donde hay mucha oposición del enemigo porque el enemigo no quiere que tú pongas o fortalezcas tu carne, tu dominio propio, porque ese es el foco principal para él, hacerte caer. Entonces hay que ponerlo en oración antes de ayunar. Antes de ayunar es bueno orar y poner ese ayuno en oración. El punto número 3, que tú te duermas temprano y te levantes temprano, que tú establezcas que ese tiempo que tú vas a estar ayunando lo dediques para dedicárselo a Dios. O sea, de nada sirve realmente si tú no te apartas en intimidad con Dios, sino que te distraes o te duermes. Ese no es un ayuno efectivo. Tú tienes que pasar tiempo dedicado a Dios en intimidad en ese tiempo de ayuno. Yo siempre recomiendo que si es la primera vez, que no sea más de 16 horas y que lo hagas con agua, porque hay que ser muy prudentes y hay que tratar de adaptar el cuerpo. Ya cuando tú lo hagas más adelante, ya vas a poder aumentarlo o hacerlo por ejemplo, total, ¿cierto? Pero esas son mis recomendaciones. Dice, pregunta número 11. ¿Qué más te gustaría hacer de la mano de Dios? Yo siento que yo tengo muchos proyectos espirituales, pero a mí me gustaría volver físico lo que ahorita tenemos virtual. No sé si sepan, pero yo tengo un grupo que se llama Fidelidad Sin Fronteras
Dios siempre me ha puesto en mi mente de que va a llegar un momento en el que las personas van a querer conectar, van a querer congregarse físicamente. Entonces siento que ese es un proyecto que me gustaría mucho que se hiciera realidad, y es el que haya algo físico en el cual nos podamos reunir, no solo una vez al año, sino que sea, por así decirlo, una iglesia o un grupo donde nosotros podamos tener intimidad con Dios. Aparte de eso, me gustaría ser misionera. Yo siento que siempre he anhelado ser misionera, como ir realmente físicamente a muchas ciudades, muchos países, y llevar la palabra de Dios. Me encantaría. Eso es. Número 12. ¿Cuál es tu hora de oración de poder? Hora de oración de poder. Pues realmente yo no tengo una hora de oración de poder, pero yo sí sé que obviamente el orar a las 3 de la mañana, el orar de madrugada, es una gran hora para nosotros hacer guerra espiritual, y no solo guerra espiritual, sino adorar y alabar a Dios. Tiene muchos beneficios el orar de madrugada. Uno de ellos es que tú pones realmente a Dios como primero en tu vida. Segundo, como les estaba diciendo, es muy bueno para la guerra espiritual, las ataduras. Número 3, también tienes control y más dominio propio, porque tú estás haciendo un sacrificio de tu carne que no está acostumbrado a hacerlo. Entonces es bueno que lo comiencen a practicar. Hay muchos más, pero en este momento no los tengo todos tan presentes. Vamos a continuar. Dice, número 13, cuéntanos tu testimonio. A mí hay algo particular con el tema de los testimonios, y lo voy a confesar. A mí no me gusta hablar de mi vida, ni de mi pasado. Es algo que me cuesta y es algo que no hago mucho, porque soy una persona muy sentimental, porque me quebranto muy fácil. Yo creo que Dios me ha quebrantado por completo, y así. También porque soy una persona que tengo un don muy fuerte, y cuando hablo de mis testimonios puedo sentir muchísimas cosas dentro de mí que me perduran por mucho tiempo. Entonces, disculpen el ruido, por favor, siempre tiene que pasar algo. Pero igual vamos a contar un testimonio. Vamos a contar el que me hizo llegar a los pies de Dios. Bueno, cuando yo tenía 15 años, estaba en la casa con mi familia. Les voy a contar un poco más específico. Yo estaba en la casa con mi familia, y mi padre llega a la casa y me saluda desde el primer piso. Yo estaba en el segundo piso. Y yo estaba hablando por teléfono en ese momento. Yo no lo saludé, estaba ocupada, ¿cierto? Pero yo debí bajar y saludarlo. Pero bueno, en X yo no lo hice. No sabía que él se iba a volver a ir. Pero bueno, él decide irse, iba a irse a motilar, pues acá, a cortar el cabello. Y por ahí, pongámosle media hora después, o una hora después, pongámosle una hora o 40 minutos después, llega una persona a la casa llena de sangre a decirme que mi padre estaba muerto. Yo no podría,
cuento un poquito, yo no reaccioné, no sé, no era creíble para mí porque hace muy poquito tiempo había escuchado su voz, entonces yo no reaccioné con duelo, yo no lloraba ni nada, o sea, yo estaba como impactada. Y no hice el duelo en el momento que era, pero bueno, eh, después de eso, como a las semanas, yo sentí un vacío, o sea, era un vacío que ya estaba anteriormente, pero eso lo volvió mucho más grande y yo sentía que nada lo iba a llenar, o sea, realmente yo sentía que mi vida no tenía sentido. Ay, pero no me quiero poner a llorar. Pero bueno, ya después decidí bautizarme, aún sin yo estar preparada, aún sin yo tener la decisión de, de dejar muchas cosas del mundo. Y me bauticé, fue la mejor decisión que pude tomar. De pronto fueron por motivos equivocados, porque yo siento que nosotros no deberíamos bautizarnos solo por querer obtener algo a cambio, sino porque realmente queremos empezar una vida con Cristo y hacer las cosas bien. Eh, un momentico. Entonces, bueno, yo no sé, suena algo muy fuerte, pero yo le agradezco a Dios que haya usado eso para acercarme a la presencia de Él, porque si no hubiera sido así, pues no sé si realmente me hubiera acercado. Pero ya, de ahí en adelante, comenzaron muchas luchas, muchos procesos difíciles, pero así fue mi testimonio, como comencé realmente a buscar de la presencia de Dios. Y ya, vamos a continuar. Número 14. ¿Cómo le haces para hacer tantas cosas a la vez? Pues realmente yo no, yo no hago muchas cosas. Bueno, sí, depende. Yo digo que es muy relativo. Hay personas que hacen muchísimas más cosas que yo. Pero digamos, si tú piensas, la persona que me hizo la pregunta, si tú piensas que yo hago muchas cosas, pues digamos que es por prioridades. O sea, siempre hago las cosas de Dios al principio, sí o sí. Pongo las cosas de Dios sí o sí al principio. Más que todo el servicio, realmente. Eh, yo tengo un horario también, pero realmente no lo estoy siguiendo porque he estado muy mal físicamente, me he enfermado, estos días han sido muy horribles, pero yo digo que lo más importante, si tú quieres que te rinda tu tiempo, es que tú crees un horario y que respetes esos horarios y que tengas orden con tus tiempos, que también tengas tiempo para descansar, ocio, tiempos de ocio es importante porque cuando tú te saturas mucho de muchas cosas, luego tú explotas y no rindes productivamente porque tu cuerpo no responde de la misma manera. Pero yo siento que yo no hago muchas cosas, me gustaría hacer muchas más. eh, Vamos a continuar. Número 15. ¿Cómo me debo de arrepentir de mis pecados? Esta pregunta me causa mucha curiosidad porque yo siento que hay gente que confiesa mucho el tema del arrepentimiento. O sea, hay gente que le dice a Dios, ¿cierto? Audiblemente o en sus pensamientos que se arrepiente. Pero realmente con el arrepentimiento debe de haber una acción genuina. O sea, que tú de verdad te sientas mal por eso que tú acabas de hacer. No es como, ay, sí, me arrepiento porque
porque eso es lo que yo debo de decir, sino que siento que debe de ser un cambio verdadero y que de verdad a ti te duela y que tú de verdad quieras hacer las cosas diferentes. Un arrepentimiento genuino. Pero bueno, es que yo me fui por otro lado, pero si hablamos textualmente es confesarle a Dios qué fue lo que tú hiciste realmente, cómo te sientes, pedirle perdón y tratar de no volverlo a hacer, ¿cierto? No sé si ese era el enfoque de esa pregunta o no, pero pues digamos que la respondí. Bueno, dice así, número 16. ¿Cuáles son mis metas? Wow, yo siento que yo no tengo, en este momento no tengo metas terrenales, tengo metas espirituales, pero una de ellas es seguir ganando almas para Dios con la ayuda del Espíritu Santo. Eh, Obviamente me encantaría, si tengo una meta, si tengo una meta me encantaría poder casarme, tanto que me lo preguntan, me encantaría casarme y tener mi familia, eso es una meta para mí. Eh, y viajar a muchos países, me gustaría tanto a servir como a vacacionar, como a disfrutar, pues sí, seguir sirviendo a Dios, seguir sirviendo. Seguimos. Número 17. ¿Cómo llegué a Cristo? Bueno, yo ya les comenté, ya esa la tenemos que omitir. ¿Cómo llegué a Cristo? Ya saben cómo llegué a Cristo. Número 18. ¿A qué me dedico? Bueno, yo no sé, ese es otro testimonio, ya que no respondí la pregunta anterior, vamos a responder esta más específica. Yo sé que la gente a veces lo toma como, la gente a veces es muy inmadura, pero vamos a contarlo. Wow, es el sonidito, Dios mío. Ustedes sí entienden cuando yo les digo que cuando yo hago live pasa de todo y cuando no estoy haciendo live no pasa nada. No. Pero bueno, hace 6 meses, no más, en octubre del 2023 yo fui a un campamento, realmente en ese momento yo no sabía qué hacer, o sea, si entrar a trabajar, porque yo llevaba un buen tiempo sin trabajo, pero justo en ese momento me había salido un trabajo. O sea que yo estaba entre dedicarle toda mi vida a Dios o trabajar en el trabajo que me iba a consumir todo mi tiempo, pero era muy buen trabajo. Entonces, cuando yo fui al campamento de jóvenes, Dios me confirmó que quería que yo trabajara para Él y que Él me iba a sustentar. Bueno, entonces yo decidí comenzar a predicar y todo eso y hasta el sol de hoy Dios me ha sustentado. Pero también tengo una marca de ropa cristiana, que ese es como un emprendimiento independiente, pues, que tengo para ayudarme. Y obviamente hay muchas personas que me ayudan, hay personas que me ayudan porque Dios les ha puesto en el corazón sembrar, ¿sí? En la obra. Vamos a continuar. Bueno, hay una pregunta que me hacen mucho y que me gustaría responder y es que si yo estudié, a ver, yo estudié literatura 2 años, pero también estudié, o sea, no sé cómo decirlo, pero yo estoy en 5º semestre de administración de empresas. Me faltan 4 años para culminar la carrera. En este momento lo pausé por las cosas de Dios, pero me gustaría
graduarme y empezar a estudiar psicología, porque a mí me gusta muchísimo estudiar, la verdad. No es un sacrificio, es un deleite. Vamos a ver. Número 19. ¿Qué aspecto es imprescindible para llegar a una comunión estable con Dios? Bueno. ¿Qué aspecto es imprescindible para llegar a una comunión estable con Dios? Para mí algo que es, eso es lo que yo les iba a comentar, para mí algo que es imprescindible en este camino espiritual es la obediencia. Si ustedes lo pueden anotar ahí donde estén anotando, si es que están anotando, anota la obediencia. Eso es lo único que yo digo es más imprescindible que cualquier cosa, la obediencia a su palabra. ¿Por qué los digo? Ustedes dirán, no, es imprescindible la palabra de Dios, pero hay gente que puede leerse la Biblia y sabérsela desde el principio a fin y no tiene una verdadera comunión con Dios porque son de esos creyentes que no son hacedores de la palabra, sino que no tienen una verdadera relación con Dios. Entonces, para mí algo imprescindible es la obediencia a su palabra, más que cualquier otra cosa. Cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, tú de verdad tienes una comunión verdadera con Dios, más que cualquier otra cosa. Sí. Bueno. Pero hay gente que dice, pero ¿cómo yo soy obediente? Ahí es donde tú tienes que comenzar a leer la Biblia, o sea, la obediencia tiene que ir de la mano con la Biblia, porque tú no puedes decir que tú eres obediente, pero tú no te sabes o sea, tú no sabes, no tienes conocimiento de la Biblia, porque ¿a qué vas a obedecer? ¿Sí me entiendes? Como que no hay coherencia, una cosa tiene que ir de la otra. Vamos con el 20. Todas las canciones cristianas adoran a Dios. Yo creo que depende, porque no, es que está mal, yo creo que está mal formulada la pregunta, porque más bien sería como todas las canciones que dicen ser cristianas, porque yo no podría decir que todas las canciones que mencionen la Biblia, por ejemplo, son cristianas, ¿sí me entienden? Pero la respuesta es no, porque hay gente que está haciendo canciones y las llaman como canciones cristianas, pero realmente no adoran a Dios, sino que están por hacer números, están haciendo por hacer números para que sea un ritmo pegajoso, para que la gente, para que les den dinero, o sea, para que esa canción, para que esa canción les dé algo económico. Siento que hay algunas, pero también hay unas, o hay muchas más bien, que sí realmente adoran a Dios. Número 21 y la última. Wow. Dice, ¿cómo puedo mantener mi fe con tanta tribulación y depresión? Yo siento que hay una forma importante y es que tú te recuerdes constantemente de las promesas que Dios te ha hecho. Yo siento que yo he sido una de las que más también he pasado por situaciones de ansiedad y de depresión también en mi pasado, pero yo sé que lo que me mantuvo de pie sin yo tirar la toalla o abandonar el camino era la promesa que Dios me ha dado y el yo estar segura de quién iba conmigo. Cuando tú realmente sabes quién está delante de ti, detrás de ti y a tus lados,
el camino se hace más llevadero, porque tú sabes que no va a ser eterno, que esa situación va a tener fin, y que Dios nunca se contradice con su palabra y Él cumple todo lo que promete. Entonces es importante que tú puedas leer la Biblia y creer 100% en sus promesas. Pero aparte de eso es importante muchas cosas. Que tú sigas yendo a la iglesia, que tú sigas orando, que ayunes, porque puede que tú tengas una atadura espiritual. Es importante que tú te cuides tu alimentación, que duermas bien, que hagas diferentes actividades, que busques ayuda de algunas autoridades espirituales, ya sea tu pastor o alguna persona que tú sepas que de verdad ama a Dios para que te dé consejos. Pero sí, son muchas cosas las que puedes llegar a hacer, pero como la pregunta es cómo mantener mi fe en medio de tanta tribulación, es apegarte a la palabra de Dios. Yo siento que eso es lo que más nos ayuda. Apegarnos a las promesas de Dios con plena convicción y de que tú comiences a conocer mucho más a Dios. Cuando tú sabes quién va contigo, tú sabes que nada puede ir contra ti. Listo, acabamos. Se hizo largo. ¿Saben cuánto duró este preguntas y respuestas? Duró 46 minutos. Me voy a despedir por acá. Dios les bendiga.